Bueno, aquí hemos vuelto al aire de Ya está pasando. Yes. Yes, yep. Exactamente. Y bueno, tenemos el agrado, el agrado de conocer, más que nada de poder presentarles también a ustedes, quizás De poder charlar. quienes no conocen, de poder charlar amenamente con una persona, un señor que nació en el año 1969, un señor que trabajó como guionista de Roberto Petinato escribiendo monólogos, notero y columnista y de Caiga quien caiga también, donde fue guionista, notero de Duro de Domar, El Mundo Perfecto, RCM, guionista de Borestein, Delicatessen, un currículum inmenso, también novelas ha escrito el señor, pero hoy venimos a hablar con el señor Diego Recalde de algo muy puntual. Hola Diego, ¿me escuchás? Claro que te escucho. En este momento acabo de tomar conciencia de la edad que tengo gracias al currículum que acabo de leer. Bueno, perdón, y nos quedamos un poco muchas cortos. gracias, por favor. Al Pero- menos es bueno saber que del otro lado saben con quién están hablando. No, por favor. Igual voy a decir algo. Hicimos, o sea, en una mínima investigación acerca de tu persona, saltan miles de cosas. Es increíble la presencia que tenés, aunque no te parezca quizás, en la web, con todo el trabajo que vemos que hiciste en todos los medios diferentes. Sí, trabajé mucho, por suerte, y sigo trabajando. La vida, viste, que si no es muy aburrida. Y tengo la enorme fortuna de hacer y de vivir de lo que me gusta. Por lo tanto, no es que existe para mí la jornada laboral de lunes a viernes. Laburo de lunes a lunes Claro. y realmente disfruto mucho de tener esta posibilidad, que obviamente no se le da a todo el mundo, de poder llevar a la práctica lo que más deseo hacer, que es hacer películas, escribir, actuar y cantar, ¿no? Ni siquiera, no lo estoy planteando en ese orden, simplemente por tirarte las muchas actividades que elegí, que en realidad, si tengo que serte franco, obedecen a un solo motivo. El formato es una excusa. Bien. Lo importante, aunque suene presuntuoso, es tener algo para decir, o algo que no haya sido tan dicho. Porque para decir lo que dicen todos no tiene mucho sentido abrir la boca. Entonces, después veo la forma, ¿no? Si es una canción, un poema, una novela o una película. Perfecto. Y bueno, vamos a decir algo, vos decís el motivo, ¿no? Y acá te llevo un poquito al tema principal que nos llevó a hablar con vos, que es, estás haciendo documentales de Tangalanga. Sí, En realidad un documental, digamos, ¿no? Son De documentales, Tangalanga. pero son sobre las víctimas de Tangalanga. Perfecto. Ahí ¿Qué te para mí llevó? está la vuelta más interesante del asunto, que es poder mirarlo al viejo, al doctor, como le decíamos los fanáticos, Sí. desde quien lo padeció. Y es una linda forma también de deconstruirlo. ¿Qué pasó y qué pasa por la cabeza de la víctima hoy, después de haber recibido ese llamado? ¿Le generó un antes y un después? ¿Terminaron siendo fanáticas del doctor? Porque en definitiva las víctimas terminan siendo fanáticas del doctor, y uno acá podría bien señalar el síndrome de Estocolmo, ¿no? Arrancaron sufriendo para después volverse una suerte de seguidores que se divirtieron con el sufrimiento de otros. Y eso para mí le da un valor extra, porque además sobre Tangalanga se dijo mucho, incluso ya él mismo salió a contar su vida, y no había tanto más para agregar. Yo lo que quería era contar la biografía de las víctimas, abocarme a la biografía de las víctimas, y eso fue lo que salí a hacer, que hizo el trabajo mucho más ciclópeo. ¿Por qué? Porque en los llamados hay muy pocas pistas. Claro. A lo sumo una esquina, a lo sumo un nombre sin apellido, un teléfono, pero no entero, y lo que tenía que hacer yo, bueno, es juntar más piezas para poder armar el rostro final de esa víctima. Y para juntar más piezas había que hacer un trabajo, te diría, de campo, porque la web no me lo iba a resolver, donde tenía que estar en el lugar de los hechos, en el caso de que, bueno, me basara en una esquina, tocando los timbres de todas las casas o edificios, preguntando al 900. si conocían ¿Cuál a la de persona 900? a la que Tangalanga había llamado. Claro. ¿Qué tal, Diego? Adrián Marcheri, mi nombre, te saludo, un gusto. Lo mismo digo, Adrián. Quería hacerte una consulta sobre esto que estás diciendo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque muchas veces te pasó lo que dijiste vos, un teléfono solo o una dirección o no mucho más, quizás tal vez un nombre. ¿Cuánto fue el tiempo que te tomó recopilar todos estos datos y juntar a la cantidad de personas que juntaste para contar esta versión del doctor? Mira, digamos, este proceso tuvo una parte teórica donde
como no sabía que iba a ser un trabajo de campo exhaustivo, empecé básicamente metiéndome en la web, buscando datos, y esto arrancó de esa manera en el 2011. Ujú. Como vi que la cosa por ahí no iba a crecer demasiado, en el 2013 decidí salir a la cancha. Y ahí sí me mandé con la cámara a recorrer barrios, recorrer esquinas, tocar timbres. Con lo cual, si tuviera que serte absolutamente honesto y tomar en cuenta el proceso, estamos hablando de algo que llevó unos 8 o 9 años. De hecho, hoy yo me encuentro haciendo la cuarta parte y tal vez la quinta. Esto tiene que ver porque no sé cuánto va a durar la cuarta parte, ya que encontré muchísimas víctimas más. Claro. Dentro de las emblemáticas, no es que salí a buscar cualquier víctima. Claro. Las primeras películas, las primeras 3 partes, se abocaron básicamente a la historia de 33 personas. Y vos ves 33 víctimas. Ahora bien, ¿qué pasó? En el medio se me ocurrió la idea de hacerle un monumento a Tangalanga. Y entonces fui a ver a Larreta, a quien estoy persiguiendo por todos lados, cosa que está documentada además, casi como si fuera una suerte de CQC, Sí. donde le insisto con esta idea de hacerle un monumento al doctor que se lo merece, y ahora te voy a explicar por qué. Porque para mí el tipo inventó un formato único, Sí. a nivel mundial, o al menos Ujú. fue el primero en hacerlo de esa manera, porque además sin darse cuenta, con lo discutible que soy, pero también tiene su parte buena, inventó la cámara oculta, porque él arrancó en 1959, y grabar a un tipo sin que el otro sepa es, en cierta medida, una cámara oculta. Y la Claro. cámara oculta recién alcanzó, podríamos decir, su esplendor en los 65-70 en Estados Unidos, pero comenzó en 1960, con lo cual Tangalanga se anticipó un año, sin saberlo, ¿no? Y entonces esta cuarta parte, como te decía, en realidad se basa en la construcción del monumento a Tangalanga, donde se me ve a mí yendo a ver a determinadas personalidades para convencerlas y que efectivamente hagan de esto una realidad. Se ve en el medio otras víctimas. Entonces decidí, en vez de abocarme a 33, donde yo pensaba cerrar definitivamente el ciclo de búsquedas, me estiré a 50. Bien. ¿Y qué pasa? Ambicioso. Ya encontré 50, pero 17 no entran en una sola película, claro. porque me queda de 3 horas, y nadie pasa una película de 3 horas, tenés que partirla por la mitad, Claro. y partir una cuarta parte por la mitad me está indicando que hay una quinta parte. Claro, muy bien. Entonces estoy ahora terminando de hacer la quinta parte, donde buscaré algunas víctimas más para más o menos incluir, no sé, 50 y pico, y 55, ponele, y que sea tan larga como las anteriores. De todas maneras, la quinta parte tiene que terminar de esta manera, con el monumento al doctor, porque el objetivo de la Bien. película es el monumento al doctor. Claro. No hay otro objetivo. Esta vez, y yo acá sí voy a ponerle un cierre definitivo a mi relación con Tangalanga. Al menos es lo que creo, ¿viste? Igualmente uno no puede decir estas cosas con demasiada seguridad porque el futuro siempre suele sorprenderte y no sabes dónde vas a terminar. No, Pero por yo supuesto. sí necesito cortar porque además, de hecho ahora estoy por estrenar una nueva película que no tiene nada que ver con Tangalanga y que se va a estrenar en agosto, que es una ficción que acabo de hacer y acabo de terminar de editar y bueno, está en etapa de postproducción y me vino bien porque también necesitaba una suerte de oxigenación, ¿viste? Que pasara por temáticas distintas a las que en estos últimos años de mi vida me había abocado. Claro, salir un poco del doctor y irte para... Salir un poco del doctor, sí. Sí, ¿podemos porque- ser un poco indiscreto y chusmear un poco de qué es la nueva película también? Sí, claro, es un placer contarte. Mira, mi mamá falleció hace 2 años. Por suerte falleció, porque tenía Alzheimer. Y la verdad que es una macana irse de este mundo con una enfermedad que a uno lo vuelve un ser absolutamente inválido, y hasta te diría indigno. Pues bien, Ariel se me dejó muchas cosas, entre ellas una caja de fotos. Ajá. Y mis hermanos no estaban de acuerdo con conservarla, querían tirarla, porque eran fotos familiares viejas, de ancestros, incluso de ella. Ellos ya habían agarrado un par y se habían quedado con, digamos, con lo que ya les alcanzaba para seguir recordándola. Y yo dije, esto no lo puedo tirar, hay que hacer algo. Bueno, con esa caja de fotos se me ocurrió un formato nuevo, que espero que sea tan efectivo como Sidra, mi primera película, y armé una película, armé un film nuevo. Es una ficción basada en hechos reales y también irreales. Bien. Y en ningún momento decidí trabajar con nombres inventados para desproteger a las personas que aparecen en el film. Lo cierto es que, bueno, con eso armé una historia que ahí me tiene muy entusiasmado y en un punto me siento como una suerte de Frankenstein. ¿Por qué? Porque uniendo las fotos casi como si fueran partes de un cuerpo humano,
terminé creando una nueva criatura que, bueno, tiene muchas caras, porque tiene la cara de todos mis parientes. Claro. Es algo impactante, porque, en fin, pasaron a estar en cierta forma, ¿no? Vivos. Yo siento que están vivos porque cobraron vida. Y no deja de impresionarme, porque pensé que estamos hablando de mis padres y de tíos y de abuelos, a quienes, bueno, había asumido que ya no los iba a volver a ver nunca más. Claro. Ya no los estoy volviendo a ver y vivos. Y y todos juntos y traídos acá de nuevo por vos. Interesante, por lo menos interesante como para en el relato de lo que se viene. Está bueno, llama la atención para verlo. Sí, de hecho, porque también la película viene a contar que si hay algo que existe es la caja de fotos, porque todos tenemos una caja de fotos en nuestra casa. Y en cierta forma yo creo que si hay un lugar también donde está ese más allá del que tantos nos hablan, es una caja de fotos. Para mí ahí está el más allá. Si esa caja de fotos deja de estar, ya deja de estar ese más allá donde hoy están flotando en una suerte de, digamos, de limbo, que en realidad no es otra cosa que una foto, nuestros ancestros. Entonces, en realidad también la película viene a plantear un poco el tema de que el más allá no es más ni menos que una caja de fotos. Depende de lo que hagas con ella, bueno, vas a hacer que ese más allá sea eterno o que sea tan efímero como nuestras vidas. Claro, sí, más o menos ahora cuando la caja de fotos no esté más, quedará el fílmico, por lo menos. Claro, exactamente. Les quería dar esa posibilidad. Muy bien, bueno, y alguien que llevó... Perdón, es un lugar de más duración, podríamos decir, al menos a simple vista. No, es perfecto. Y yo pensaba, vos hablabas recién de esas cosas que... O sea, cómo puede perdurar eternamente y sin querer, y volviendo un poquito a lo que hablábamos antes del doctor, ¿no? De lo que era Tangalanga, él hizo inmortal a todas esas víctimas que vos entrevistás hoy. Claro, ¿no? bueno, eso un poco lo sostengo en la peli. Bien. Y fue el argumento para convencerlos de que aparecieran en cámara y que me contaran su historia. Porque en rigor el tipo es un inmortal, al punto tal que hoy la mayoría de sus seguidores siguen hablando como él, que eso para mí es algo asombroso. Sí. A mí no me pasa, eventualmente me traiciona algún modismo, pero no es que me la paso hablando con él. Y sin embargo hay muchos seguidores que sí se la pasan hablando como él. Por eso podemos afirmar, y aunque suene temerario, ¿no?, de que el tipo evidentemente alcanzó la inmortalidad. Hay mucha gente que lo sigue recordando con una pasión que hasta podría ser patológica, pero mientras, mientras sea una pasión, no hay nada para recriminar. Lo cierto es que este tipo, al ser un inmortal, se llevó con él a las víctimas, porque además esa obra es inconcebible sin un otro, es inconcebible sin que alguien sufra. Para que haya un Tangalanga necesariamente tiene que haber una víctima. Por lo tanto son eslabones fundamentales dentro de esta cadena que el tipo fue tejiendo con el transcurso de los años, desde la clandestinidad, y bueno, y ya una vez que se mostró públicamente, siguió quizás tejiendo, ya no con el mismo grado de eficacia, ¿no? Para mí un poco la magia se perdió. Aún así, esos eslabones, que son ni más ni menos que las víctimas, alcanzaron la inmortalidad como él, porque ahora que sabemos quiénes son, dónde viven, de qué se trató sus vidas, van a ser recordadas mientras él siga siendo recordado. Claro que sí. Totalmente. Diego, te hago una pregunta con respecto a esto que estamos hablando, porque acá tenemos dos partes, el doctor Tangalanga por un lado, las víctimas del doctor por el otro, y para mí hay algo que tal vez me resulte fundamental para entrelazar a ambas partes, y es el factor tiempo. Dijiste vos en realidad al principio de la nota que él fue un pionero en todo lo que respecta a cámaras ocultas y este tipo de formatos. ¿Vos creés que, yo por lo menos lo que puedo llegar a ver es que resulta fundamental esto para llevar a cabo, llevar adelante este tipo de bromas? No sé si vos quizás pensás lo mismo. Sí, y quiero traerte más para acá y preguntarte ¿qué opinás sobre la gente que hace este tipo de bromas ahora, o cámaras ocultas, o este tipo de cosas? Tu planteo. Bueno, yo lo que hice a la hora de salir a hacer esta película es tener muy claro de qué época estaba hablando. Claro. Porque no podemos caer en el anacronismo. ¿Qué quiero decir? Que es algo que aparte nos enseñan, ni bien ponemos el pie en la facultad. Juzgar con los valores actuales lo que se hizo en otro momento. Claro. Porque los valores morales de los años 80 o 70 eran otros.
Y eso que él hizo en aquel entonces estaba bien visto y era algo divertido. Hoy por hoy pasaría a ser sinónimo de bullying y hasta de discriminación. Al otro día le caería el INADI. Pero bueno, hay que entender que cuando Tangalanga lo hizo, en su momento de mayor esplendor, que fueron los años 80, no existían estas cosas que nosotros hoy estamos repensando. No existía la escala de valores actual. Claro. Entonces, los chistes que él hacía eran bienvenidos y hasta incluso festejados. Sí, innovadores también aparte. Tengo para que la época. separar las aguas. Y además hay otro dato que para mí no es menor, y es quizás con lo que yo más me quedo, no tanto con que del otro lado hay una persona que está sufriendo, o algún chiste eventualmente homofóbico. Yo me quedo con otra cosa que para mí es sí extremadamente revolucionaria, no solamente el formato en el que él hace circular su mensaje, que son cassettes que circulan de manera clandestina. Hay otro dato para mí que es, te diría, lo más rico que ha generado su obra, y es que él fue el primero en convertir a la mala palabra en una palabra más. ¿Qué quiero decir con esto? Él cuando hablaba por teléfono no subrayaba la grosería, sobre todo al principio, después sí, porque bueno, creyó que eso era lo que tenía que hacer y no era muy consciente de lo que había logrado. Pero en los 80 lo que hacía era meter la mala palabra como una palabra más, y seguía hablando. ¿Y qué logró con eso? Para mí logró reconciliar el lenguaje del bárbaro con el del civilizado, y armar un idioma que solamente él pudo hablar, donde la mala palabra dejó de ser mala palabra para ser una palabra más. Claro, de verdad. Y eso es realmente revolucionario, porque consiguió algo que es asombroso, y es que la mala palabra deje de ser mala palabra. Logró lo que el negro Fontana Rosa le decía a la gente de la Claro, RAE. que después lo trató en el famoso Congreso de la Lengua, Exacto. donde él en realidad reivindicaba la mala palabra también, porque servía para a veces definir a una persona de manera más exacta, ¿no? Claro, claro. ¿Y por qué son malas? Lo cual también es fantástico eso, como él lo plantea. Pero acá Tangalanga la usaba como una palabra más, como si pelotudo puede convivir tranquilamente con la palabra subterfugio. No, sí, Pueden estar juntas, o con la Venus de Milo, como decía él. ¿Entendés? Claro, es la Pueden práctica estar y la teoría. juntas, y no se llevan para nada mal, y no son disonantes. Y al punto tal no son disonantes que fíjate que las víctimas, muchas de ellas, no todas, cuando escuchan la palabra pelotudo al lado, ponele, de subterfugio, siguen con la charla como si nada. Claro. ¿Entendés? Y eso Claro, es glorioso. O mete la palabra orto y sigue charlando como si nada. Y del otro lado, pareciera que la palabra orto es una palabra que se puede usar, al menos como está usando Tangalanga, y entonces no le hace ningún tipo de objeción. Y eso para mí es digno de ser resaltado, ¿no? Claro, porque no es poca cosa. No es poca cosa. En un punto ya. hasta te diría también instaló sin darse cuenta una discusión teórica. Sí, también. Sí. Porque claro, uno podría preguntarse, entonces, en realidad, el hecho de que estas malas palabras son malas palabras, ¿a qué obedece? ¿A una clasificación cultural? Bueno, él vino a romper con esa clasificación. Claro, sí, es más el cómo está dicho que el qué se dice, o distintas preguntas que pueden ir saliendo de esta premisa que estás diciendo vos, y sobre todo que instaló él. Retomando también la segunda pregunta, ¿tenés alguna puesta, alguna posición en particular sobre las bromas que se hacen hoy, tal vez, o Mira, no te tengo genera nada? una posición, pero no basada tanto en la escala de valores que hoy nos rige, sino en otra cosa que a mí me parece todavía hasta más triste, y es la falta de ideas nuevas. Claro. Porque volver a hacer algo que se hizo y que alcanzó su punto máximo allá por los años 80, la verdad no tiene ningún sentido, y adentrarnos en un formato que a mi juicio está perimido y ya nos sorprende. Ya hubo alguien que lo hizo muy bien, ahora hay que inventar otra cosa. Entonces mi objeción es más desde ese lugar. Che, muchachos, sean creativos, pasen a otra instancia, ya está, eso ya se hizo y fue maravilloso porque quien lo hizo fue el mejor de todos. Entonces, mi recriminación pasaría más que nada por ese lado, no tanto por, como te decía, la objeción moral, ¿no? Perfecto, excelente, clarísimo. Diego, las tres primeras partes se estrenaron en Hoyts. ¿Esto fue el año pasado, puede ser? ¿El anterior? Creo que no, hace 3 años atrás. 3 años Seis O sea, lo que pasa es arrancaron. que se vinieron dando durante esos 3 años las tres partes. Una vez por semana, porque como son películas de una producción pequeña y de escasa publicidad, para poder sobrevivir y estar todas las semanas en cartel, decidí poner en práctica esta metodología.
Ujú. Perfecto. ¿Y para la cuarta tenemos algún panorama ya? Mira, ¿Cuándo yo puede ya estar? consigo sala porque al dueño de la sala le fue muy bien, Ah, tanto con bien. la 1, la 2 y la 3. Entonces seguramente la cuarta parte se estrena en Hoyts. Los que quieren Bien. dar la trilogía, lo que hoy está es en el formato, más viejo de todos. Porque En VHS. ni siquiera me animé al Blu-ray. Están en DVD. Pero el fanático las quería tener en DVD. Entonces decidí hacer una edición limitada de las películas, de esa manera, en discos que ya casi nadie puede reproducir. De hecho, tengo un amigo que se compró la trilogía y después se compró un aparato reproductor. Qué lindo. Pero aún así, no sabés la cantidad de pedidos que tuve. Es asombroso. Qué bien. Asombroso. Y hoy tengo una pregunta, teniendo en cuenta todas las cosas que se van haciendo, por ejemplo, en Netflix de distintos humoristas o comediantes, Sí. ¿no pasó por ahí la idea de hacerlo al estilo documental puesto en alguna plataforma de ese estilo? Sí, pero quedó medio en la nada. O sea, hubo encuentros, pero en ningún momento se transformaron en una propuesta concreta. ¿Se Ok. entiende? Sí, sí. Claro. Pero sí hubo encuentros. Aún así, el problema fue que yo empecé a recibir muchos mails, quiero tenerlas en DVD, quiero tenerlas en DVD, quiero tenerlas en DVD. Y lo que yo pensaba, evidentemente, era equivocado, porque a prima fase dije, ¿en DVD? Hoy en día alguien quiere tener un DVD. Claro. Bueno, es impresionante lo que me pasó. Por eso les cuento esto a ustedes, por si alguien la quiere, que se contacte conmigo y tendrá el DVD en su casa. Fantástico. ¿Cómo podemos contactarnos con vos? Mail a diegorecalde@fivertel.com.ar y si no, que Hermoso. se metan en la página web que es diegorecalde.com.ar, que ahí también está el contacto, pero el mail es diegorecalde@fivertel.com.ar. Genial. Y la cuarta y la quinta parte, en principio van a estrenarse seguramente, yo creo que este año, porque yo creo que este año la reta me va a sorprender y va a ser la estatua en Corrientes y Callao en homenaje al doctor, que yo originalmente quería que la hiciera en Junín y Santa Fe, porque es una esquina muy emblemática para los tangaleanos, Claro que sí. para el trabuqueo, pero lo cierto es que es muy chiquita como esquina. O sea, hay que decir que El monumento ocuparía mucho lugar, en cambio Corrientes y Callao hoy tiene veredas muy anchas. casi no hay que comprar el tercero ahí al que le da la sombra. Ahí es Claro, Junín y qué Santa Fe. lindo eso, claro, claro. Ahí le echo real Bueno, agua, algunos todo. querían, por ejemplo, Inseguro. en Malavia 1614. Una dirección que ya no existe. De hecho, alguien se tomó el trabajo de armar una placa con la numeración. Claro, ¿dónde quedaría Malavia? Qué lindo. Sí, y la puso en la pared. Y Qué quedó bien. como una dirección donde no funciona ningún edificio, solamente está sobre una columna. Está bien. Eso debería aparecer en Google Maps, ¿ves? Claro, bueno, Esas ahí te cosas. das cuenta el nivel de fanatismo que despertó el tipo, que es asombroso. Sí, tremendo. A mí me pasó con la calle Chivilcoy, 1414, que me fui a ver si existía, y no existe No Chivilcoy 1414. Que también hubo alguien que quiso poner una placa ahí para recordar esta dirección emblemática que el doctor da, a mi juicio, en el mejor llamado de todos, que es a la tarotista. Ah, El eso llamado te iba de los años Mirá vos. 88, 89, por ahí. Es hermoso. Absolutamente divertidísimo, asombroso. El de la vela prendida. Exactamente. Perfecto, A esa sí, mujer lo tardé tengo. 5 años en encontrarla. 5 5 años. Y terminé hallándola porque decidí sacrificarme y leer una guía de teléfono de los años 80 entera para ver a qué dirección correspondía el teléfono que en un momento Tangalanga deja en el aire. Sí, el 605 le dice algo así. 652-9005. 652. Mirá. Ese increíble. teléfono hoy corresponde a cualquier otra dirección, no tiene nada que ver con la tarotista. Entonces lo que tuve que hacer es ver a qué dirección correspondía. Claro. Porque la tarotista en realidad le dio de baja porque la volvieron loca porque Tangalanga lo dejó en la cinta. Olvidate, Entonces claro. decidió cambiar el teléfono. Y ese teléfono pasó para una mina que vive en la calle hoy Salcedo 913. Lo cierto es que cuando fui ahí, obviamente la tarotista no estaba. Entonces la única opción que tuve finalmente para poder hallarla es sentarme a leer una guía, buscar ese teléfono, a ver a qué dirección correspondía y así finalmente la encontré. Increíble. Bueno, No sabes Diego. cómo me quedaron los ojos porque aparte fueron 7 días de ardua lectura. Claro, yo no usaba sabés lo que anteojos. fue. Para tener la chiquita en la guía te morís. Pero y aparte te digo algo, descubrí una nueva forma de tortura. Claro. Hacer sufrir a alguien, Leete la guía. hacerle leer la guía de teléfono. ¿No sabés lo que es? Buscame entre Encima los tenés que Jiménez y los hacerlo González. bueno, tengo presbicia, pasé los 40. Nah, bueno. Igual, mira, te digo, me robaste la última pregunta que te iba a hacer, que era, ¿cuál es tu sketch favorito?
Tu llamada favorita, pero Sí, la es tarotista. esta, la tarotista sin duda, me parece la mejor de todas. Y después tengo un llamado que quiero muchísimo. Eso, que- sí. Alguno que le tengas a un aprecio personal por algo, quizás a partir del documental te cambió la visión de ese llamado, de conocer a la víctima, digo. Estoy pensando. Peluca Quemada. Peluca Quemada me parece un gran llamado. Bien. Y lo encontré, murió lamentablemente, pero bueno, llegué a Bueno, sí, hay que a pensar la que esto fue familia, hace bueno, llegué a mucho amigos tiempo. de él que me mostraron fotos y por suerte pude saber quién era. Ese llamado para mí está logradísimo y está también al nivel, si bien es más corto y tiene menos participación la víctima, a diferencia de la tarotista, al nivel en cuanto a lo que sería delirio y lo bien que está armado el relato, que el disparate que le cuenta a esta chica que tiraba las cartas, ¿no? Sí, A sí, ese sí, nivel. increíble. Lo que pasa es que es más corto y la víctima se asusta en un momento y decide no seguir participando de la charla y termina cortando. En Claro. cambio la tarotista se la sigue hasta el final, al punto tal que después la llama, creo que, no sé si 4 o 5 veces más. Creo que 5 veces más la llama. Sí, una cosa así. Lo que pasa es que ya en el tercero ella se da cuenta, Y sí. y acá viene también una de las trampas en las cuales caí. Ella le da un nombre falso. Le dice, yo me llamo Silvia Sandra Palacios Rivero. Y yo salí a buscar a todas las Silvia Sandra Palacios Rivero, y hay una sola en el mundo que vive en España, y tiene 30 y pico de años. Por lo tanto era imposible que Claro, no fuera. había chance. Cuando Pero llegaste yo a caí en España la te diste trampa. cuenta que no. ¿Cómo? Cuando llegaste a España te diste cuenta que no era por ahí. No llegué, pero sé que contraté una suerte de detective que la buscó ahí, y fue a verla. Sí, este laburo fue absolutamente demencial. Una amiga mía, periodista, que también hace locuras de estas características, ¿no? Y fue hasta allá y me dijo, mirá, tiene 30 y pico de años, creo que Claro. te mandé una foto y dije, no, es imposible que sea. Y claro. Aparte la mina había vivido todo el tiempo en España, con lo cual no había chance alguna de que fuera ella. Y es la única Silvia Sandra Palacios Rivero del mundo. Del Así mundo, que, increíble. bueno, ahí ella nos engañó a nosotros, ¿viste? Claro. Porque nos tiró una pista falsa y caímos en esa trampa. Qué bárbaro. Caímos ahí todos. Y todos claro, en su porque trampa. ese es el tiempo que Bueno. perdí buscando a una Silvia Sandra Palacios Rivero. Estuve por lo menos 2 años, porque después llamaba a Silvia Rivero, llamaba a Silvias Palacios, porque quería saber si efectivamente podía, ser alguna de ellas. Claro. Y no Pero era, bueno, y no era. Y encima, Silvia Palacios hay muchas, y no solo eso, probé con la S y después con la C. por No, las fue un dudas. laburo demencial. Pero tenía que encontrarla porque es mi víctima favorita. No podía no estar. En un punto Bueno. ella fue la disparadora de esta locura. Claramente, Yo, igual antes hay nada, que quería decirlo. conocerla a ella. Encontraste 50 víctimas, es un número Hoy te bastante, puedo bastante digamos, dar la grande. primicia, porque estoy editándola en este momento. Que Bien. encontré 50 víctimas de Tangalanga, Hermoso. las 50 mejores, y me voy a estirar a 55 y ahí sí termino, pero más que nada para que queden lo suficientemente completas ambas partes, ¿no? Me refiero a la cuarta y la quinta parte. No tenemos Bueno. la fecha aún, pero sabemos que tenemos la primicia de que ya hay quinta, así que Sí, para sí, los fanáticos es ya verdad, tenemos mirá, la primicia de que hay todavía no se lo quinta. dije a nadie, se los cuento a ustedes, de verdad. Mirá, primicia. Lo que sí dependemos es de que hagan el monumento a Tangalanga. Yo necesito Eso hay que haya empezar- un monumento al final para poder estrenarla. Vamos a De lo ver que, todo. de nuestra posición, lo que podamos, vamos a hacerlo hasta lo que no podemos, lo que no sabemos y lo que no tenemos para que se haga el monumento. Hay que aprovechar este año que hay elecciones. Claro, aparte se lo merece. Se lo merece. Es muy original. Claramente, No hubo nadie bueno. como él, ¿viste? Es una cosa de otro planeta y más allá de las objeciones que hoy se le puede hacer desde el siglo XXI. Pensemos que esto pasó en el siglo XX. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Diego. Nos vamos con, digamos, una enseñanza acerca de una persona que quizás para nuestra generación no es tan conocida como será el gran doctor Tangalanga. Por favor, ¿Ustedes qué edad vayan tienen? a buscar 30. Ah, claro. Sí, igual te digo, Estamos ahí. me pasa una cosa extraña. Pensá que obviamente Víctima de Tangalanga no es mi primera película, creo que es la No, sexta. no. La Sí, sí, primera, claro. sí, la sexta fue Víctima de Tangalanga 1. Se empezó a generar algo que a mí me asombra aún hoy por hoy, que chicos de 20 años me toquen el timbre. ¿Se entiende? Generalmente yo le hablaba a gente de mi edad. Sí. Ahora le estoy hablando también a chicos de 20 años, a partir de estas películas. Y vos traes todo eso también con toda la investigación que haces y con todo lo que traes de vuelta. Cuando esto deja la frase de que cuando el producto es bueno, traspasa las fronteras de la edad que sea. O sea, puede ser un señor de Ojalá, 80 como mirá, un pibe de ojalá. 20. Ojalá, tiene que ver también con que estos tipos
empezaron a escuchar Tangalanga a partir de sus padres, o sea, sería de tipos como yo, un poquito más grandes, Claro. ¿entendés? Y evidentemente les transmitió a este tipo, a sus hijos, la pasión, y ahora ellos quieren también conocer a las víctimas como el padre. De hecho, pasó una cosa también, por lo menos para mí, muy hermosa, y es que empecé a recibir mensajes de padres e hijos que habían visto las películas juntos. Qué lindo, Es qué lindo, bello. ¿viste? Cuando vos Qué bello, compartís una sí. obsesión con tu papá, es hermoso, Sí, hermoso. Y eso a mí me dejó, bueno, el estado de gracia en un punto, porque son esas cosas que no salís a buscar y cuando suceden son grandiosas. Trasciende el aire. Bueno, Claro. estamos hablando, vamos a decirlo, con Diego Recalde. Agradecemos muchísimo esta comunicación, Diego. Por favor, un placer. chicos. Nos mantenemos a la espera de las Haber nuevas películas acerca de las víctimas del doctor Tangalanga. A todo el mundo, Exactamente. si quieren conseguirlo, diegorecalde@fivertel.com. tomado. Puntuar. .com.ar, pueden pedirle ahí los DVDs para conseguir las primeras 3 partes del documental de las víctimas de Tangalanga. Muchísimas gracias, Diego. Por favor, chicos, un placer y bueno, gracias a ustedes por haberme llamado. éxito en todo lo que pasó. Gracias, chicos, mismo para ustedes. Abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, era Diego Recalde, muy bueno, la verdad que interesantísimo. Excelente. Creo que para los que no sepan quién era Tangalanga,